mucho en esta hermosa mañana. Que el Señor le bendiga más. Amén. Anita, está activada. Bendito el Señor. Qué bueno. Gloria a Jesús. En esta hermosa mañana vamos a estar estudiando la palabra del Señor. La lección número 16. Manifestar el poder de Jesús sobre la muerte. Bendito el Señor. A los que ya han terminado de orar, les invito a estar en pie para hacer una oración para comenzar en esta mañana. Querido Dios y Padre Celestial, te doy gracias, Padre bueno, porque en esta linda mañana podemos estar aquí en tu casa para alabarte, adorarte, bendecirte, Señor. Aleluya, levantamos nuestras manos al cielo, Señor, y te bendecimos, Padre. Te damos gracias, Señor. Gloria, honor y honra, Señor. Padre, gracias, Señor, por tus maravillas, Señor. Gracias por tus milagros. Gracias, mi Señor, aleluya, por la vida. Oh, mi Señor, ayúdanos a cada día a valorar, Señor, todas estas cosas hermosas que tú nos has dado. Padre, gracias. En el dulce nombre de Jesús oramos. Amén. Y gracias, Señor. Aleluya. En la lección de hoy vamos a estar reconociendo que podemos acudir a Jesús en cualquier momento si lo hacemos con fe y reverencia. Bendito el Señor. Y eso lo hacemos a través de la oración. Bendito el Señor. Aleluya. Nosotros cuando oramos reconocemos a Jesús. Aleluya. Reconocemos su poder. Reconocemos que para Él no hay nada imposible y que Él está por encima. Aleluya. De toda necesidad. Bendito el Señor. Él está por encima de toda crisis, de todo problema. Bendito el Señor, aleluya, por difícil que lo veamos, bendito el Señor, Dios siempre está en control. También vamos a ver, vamos a aprender a confiar más y más en Jesús, sin importar los obstáculos que puedan suceder en el camino. En la lección vamos a ver los obstáculos que tuvo que enfrentar Jairo para poder llegar a donde Jesús y luego para que Jesús llegara a su casa, todos esos obstáculos. Y vamos a concientizarnos que a veces la respuesta tarda, que esa es la parte que muchas veces se nos hace más difícil, esperar en Dios. Aleluya, porque a veces la respuesta no llega rápido, ¿verdad? Pero cuando, no importa, aunque como dice la palabra, aunque la visión tardare, llegará, bendito el Señor, aleluya. Aunque la respuesta tardare, pero va a llegar. Llegará en el momento oportuno, en el tiempo del cumplimiento de esa palabra, bendito el Señor, aleluya. En el pensamiento central dice, los milagros de resurrección del Nuevo Testamento son anuncios fehacientes de que Jesús resucitará a todos los creyentes en su venida, bendito Jesús. Y esa palabra fehaciente, que es como que un poquito complicada, pero la palabra fehaciente viene de la palabra fe, ¿verdad? Los milagros de Jesús son prueba y dan fe de una forma indudable de lo poderoso que es Dios, aleluya, ante cualquier circunstancia. La resurrección de la hija de Jairo y todas las demás descritas en la Biblia son promesas de que nosotros también seremos resucitados. Aleluya. Bendito el Señor. Esa es nuestra esperanza. Bendito el Señor, la resurrección. Aleluya. Bendito el Señor. En esta mañana me levanté tempranito y me fui para el sillón a orar. Me gusta irme para allá lejos. Y verdad que sí, a orar. Y yo decía, Señor, gracias, porque yo sé que esas personas que han muerto en ti van a tener vida otra vez. Bendito el Señor, aleluya. Tendrán vida nuevamente. Bendito el Señor. Yo pensaba en mi papá y yo decía, Señor, gracias porque lo salvaste, porque Él abrió su corazón a recibirte a tiempo. Ese tiempo fueron 10 años antes de morir. Aleluya. Pero justo a tiempo. Aleluya. Dios permitió una catarsis en su vida, que fue un infarto que aparentemente él pensaba, él
porque iba a morir. Bendito el Señor. Pero ¿qué pasó? Que Dios utilizó aquel momento tan difícil para glorificarse y que él abriera su corazón a Jesús y recibir al Señor Jesús como su Salvador. Aleluya. Así que usted no se canse de orar por su familiar por el cual usted tanto ha orado. Bendito el Señor. Usted siga ahí orando. Aquí veremos, vamos a tener una serie de lecciones en esta lección, valga la redundancia, bendito el Señor. Vamos a aprender unas cosas. El poder resucitador de Jesús se manifestó en 4 ocasiones durante su ministerio. Primero, la primera resurrección fue la hija de Jairo, que ahí estaba acabadita de morir. Después estaba el segundo milagro, la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Bendito el Señor, que ese fue el segundo, ¿verdad que sí? El segundo milagro, que ya ese lo llevaban para el cementerio. Luego, es que yo me río porque es que me lo estoy disfrutando, ¿verdad? La palabra de Dios, yo me la disfruto. Bendito el Señor. El tercer caso, un caso crítico, ¿verdad que sí? El caso de Lázaro, ya con 4 días de muerto. Bendito el Señor, ya enterrado allá en la tumba fría. Bendito el Señor, y el Señor Jesús lo llamó por su nombre y Lázaro resucitó. Bendito el Señor. Y luego, ¿verdad que sí? El cuarto caso, el más maravilloso de todo, la resurrección misma de Jesús mismo. Bendito el Señor, aleluya. Aleluya, con su propio poder. Tengo lecciones atrás en el Antiguo Testamento había una pregunta que decía que cuántas resurrecciones había en la palabra, y decía 7 resurrecciones que había en la palabra. Y es como tú dices, 4. Es el Nuevo Testamento. Right, pero 4. No, digo, en los evangelios de Jesús. La Biblia. 4 hubieron con Jesús y 3 hubieron con los profetas Eliseo y Elías. Amén. O sea que solamente hubieron 7 resurrecciones. Y también en Pedro cuando oró por la mujer, por Dorcas, ¿fue? Sí, Dorcas o Enea. No. Dorcas. Sí, yo creo que Dorcas. Sí, por Dorcas, que también Pedro oró por ella, que ella también estaba muerta, que las mujeres le estaban llorando porque ella era muy amorosa y le ayudaba a todo el mundo. Y el Señor Jesús, ¿verdad? A través de Pedro resucitó. Amén. ¿Verdad que sí? La resurrección de la hija de Jairo ha sido considerada por algunos como una lección para probar la fe de este ministro de la sinagoga, porque Jairo ministraba en la sinagoga, era el que se encargaba, bendito el Señor, de por aquí yo tengo que dice, se encargaba de dirigir el culto y distribuir el tiempo de estudio entre los maestros que allí se reunían. O sea que él tenía una posición muy importante, ¿verdad que sí? En la sinagoga. Y ya conocía a Jesús porque Jesús iba todo constantemente, porque Jesús vivía allí en esa región, en Capernaum, ¿verdad que sí? Y mientras Jairo iba escuchando, él iba guardando en su corazón todo lo que estaba sucediendo, ¿verdad que sí? Lo que había oído y visto de Jesús, cada vez que Jesús cogía el rollo y se ponía a leerlo, y no lo leía como con esa gracia, con esa unción, con algo tan especial, que los demás lo leían y nada, pero cuando Jesús lo leía, pues era impactante, llegaba al corazón, porque iba con poder y unción aquella palabra, ¿verdad que sí? Y eso hizo que Jairo lo buscara en su angustia, que se postrara a sus pies, que eso era algo que nunca se hacía, bendito el Señor, y menos uno que estaba en la sinagoga, que era de los fariseos, ¿verdad que sí? De los fariseos no, perdón, pero de los que practicaban el judaísmo ahí, bendito el Señor. Y él se atrevió a poder hacer paso entre medio de la multitud y
sacar todo obstáculo y todo lo que se enfrentaba en su camino, porque tenía una necesidad demasiado de grande, bendito el Señor. Y eso me recuerda a nosotros, cuando nosotros estamos pasando por una prueba difícil. Yo recuerdo, ¿verdad?, cuando el hermano Tomás, su hija, tuvo el accidente. Eso fue algo bien difícil, muy fuerte. Y recuerdo que, ¿verdad?, la iglesia se puso en oración y clamor. Y él salió inmediatamente, él hizo como Jairo, salió inmediatamente corriendo para los Estados Unidos, bendito el Señor. Pero allí él sabía que había un pueblo orando por su hija, bendito el Señor, y Dios se glorificó, amén, bendito el Señor, aleluya, poderoso el Señor. Jesús estaba rodeado de una gran multitud, bendito el Señor, pero hubieron muchos obstáculos que los vamos a ver ahora en la lección, bendito el Señor, y haciendo, ¿verdad?, que sí, aleluya, el honor a nuestro hermano Tomás. Vamos a dejarle que Tomás está ahí con el libro y esperando el momento que uno diga su nombre. Hermano Tomás, lea la primera parte, bendito el Señor, es que lo estoy mirando. La parte 5, 22 y 21, pues dice, pasando otra vez Jesús en una barca de la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga. ¿Sí ese? Sí, la 21 y la 22 no están en el perdón. Sí, tiene razón. Tomás, está bien, sigue ahí, yo voy a hacer. La 22 está, pero la 21 no. Ajá. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. La crisis conducen a la fe y la humillación. Jairo era uno de los principales de la sinagoga en Capernaum. Probablemente había visto a Jesús en varias ocasiones. Había presenciado manifestaciones de su poder en la realización de varios milagros. En la misma sinagoga, además de los mensajes que había oído de Jesús en la sinagoga en los días de reposo, no obstante, no se dice que haya creído en el Salvador o que haya buscado su ayuda, sino hasta este momento en que su hija estaba a punto de morir. Es interesante cómo Dios prepara el corazón del ser humano para que sepa a quién acudir en momentos de angustia. Como su nombre lo inquiere, este varón fue iluminado por Dios para buscar al Maestro, a quien ya conocía por la visita de Jesús a la sinagoga que él administraba. Su fe y su humildad se dejaron ver en actitud de postrarse a los pies del Señor, aun cuando una gran multitud lo observaba. ¿Cuántas veces en un momento de aflicción nos olvidamos del que dirán y buscamos una ayuda oportuna? Qué gran ejemplo hay aquí para los que nos vemos asediados por el dolor. Bueno, aquí vemos, ¿verdad?, que el Señor Jesús, después de haber cruzado a la orilla, allí se le reunieron una gran multitud. Pero el pasaje importante, ¿verdad?, que vemos cómo este hombre llamado Jairo, que era uno de los principales en la sinagoga, llegó con una necesidad, ¿verdad? Igual que cada uno de nosotros, cuántas veces nos arrodillamos delante del Señor con tantas necesidades que tenemos a veces, ¿verdad? Y aquí él, pues, se humilló delante de sus pies, pero vino siempre el enemigo. Alguien le dijo, mira, no moleste al maestro, él está, ya tu hija ha muerto, ¿verdad? Pero Jesús le dijo, solamente cree, ¿verdad? Porque Jesús escuchó la de Jesús. Pero vemos aquí en esta parte, bueno, ya me pasé yo a la otra parte, en esta parte que vemos la humillación cuando hay una necesidad, y sabemos que Dios siempre prepara a la persona en quien, como dice aquí el texto, ¿verdad?, para que podamos buscar al que verdaderamente puede hacer el milagro, ¿verdad? Y vemos que Jesús fue perfectamente donde el Señor a buscar de él, ¿verdad? Y así es que todos nosotros buscamos de su parte, vemos, porque Dios prepara siempre a las personas
como dice aquí, para poder buscar verdaderamente el que puede solucionar nuestros problemas, ¿verdad? Y como decía primero, ¿verdad? Uno se desespera cuando en cualquier momento, pero gracias a Dios que tenemos una bendición en Jesucristo, que es el que tenemos que buscar. Amén. Amén, amén, hermoso, bendito el Señor, aleluya. Jairo había sido ya impactado por Jesús y él sabía que el único que lo podía ayudar en aquel momento, que yo pensaba que tal vez no había un apanador, ni una Advil, ni una penicilina, ni un antibiótico, ni un hospital, que la medicina no era como es ahora. Y era un momento muy crítico, muy difícil, bendito es el Señor. Y al ver a un hijo enfermo, yo digo que es algo que es de las cosas más difíciles que uno puede ver, bendito el Señor. Porque soy yo que lo único que he pasado con mis muchachos es más que las asmas, que es lo más difícil, yo diría, que yo me acuerdo que a ambos dos le dio cuando pequeño. Y Samuel, yo dormía con él en su cuna. Y después Glorian, Glorian me dio más temprano, ahí bebecita. Y yo me acostaba, ponía un confort al lado de su cuna y verificaba que estuviera respirando. Bendito el Señor. Fue unos momentos muy críticos, bendito el Señor, aleluya. Pero siempre con la fe, ¿verdad? Con la oración, bendito el Señor. Y eso fue lo que hizo Jairo, bendito el Señor, aleluya. Le voy a pedir, ¿verdad?, a la hermana Juanita que me lea la B. Amén. La novela. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. La 24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Dice, Jairo era un personaje de reconocida trayectoria en Capernaum. Es muy probable que la gente, sabiendo de quién se trataba, lo dejara pasar hasta Jesús. La expresión le rogaba mucho, indica que la niña estaba muy grave. El padre de esta agonizante joven fue el primer creyente en Cristo en pedir que le fueran impuestas las manos a su hija enferma. La expresión infantil del versículo 23, para que sea salva y viva, lleva 2 ideas completamente. La palabra sí, salva. Se refiere a una restauración espiritual, mientras que Sana enseñara el aspecto físico del milagro. Aquí vemos, ¿verdad?, esta partecita, que Jairo era un principal de una persona muy importante, pero como tú viste ahorita, él oía y veía a Jesús como leía, cómo se portaba en la sinagoga, y pudo también observar muchos milagros que Jesús había hecho. Y eso, me imagino que le aumentó la fe y quizás quería buscar de Jesús, pero como la ley era así, que no se podían creer en él porque le expulsaba, pues secretamente se quedaba calladito y veía lo que estaba pasando. Y en este momento tan angustioso, que sabía que su hija estaba bien grave para morir, él fue donde él se humilló a él, se hincó de rodillas y le suplicó, ve, pon las manos sobre mi hija para que sea salva. Qué lindo, ¿verdad? Vemos con esa fe tan inmensa que él fue donde Jesús y dice que angustiado padre pedía para su hija una obra completa de parte de Jesús. El versículo 24 destaca la voluntad de Jesús de ir precisamente con Jairo pero también señala que le seguía una gran multitud. Este hecho debe haber sido preocupante para Jairo, quien deseaba la atención total
de Jesús. O sea que a Jesús le seguía una gran multitud. Pero Jairo estaba inquieto porque él quería que fuera Jesús y no aquella multitud detrás de él. Eso impedía muchas cosas. Porque cuando una multitud se reunía mucho, Jesús era muchas veces, no podía hacer los milagros que él quería hacer. Era interrumpido. Esa gente, el revolú de ellos atrás de él, le impedía muchas cosas, pero como él era el santo, el ungido de Jehová, pues sabía lo que tenía que hacer. Y dice, quien deseaba la atención total de Jesús, ¿no? Él deseaba totalmente la atención de Jesús, no la gente que estaban detrás de Jesús. Fue así como empezó a darse el proceso de la prueba de la paciencia del corazón angustiado de este religioso. Ahí estaba él más angustiado todavía. Y me imagino que estaba inquieto y paciente, pero ¿qué pasa? ¿Cuándo es que Jesús va a ir a poner las manos sobre mi hija? Él no dijo, vete sana. Lo lindo de este caso que yo miré y dije, mira cómo él dijo, ve, pon las manos sobre mi hija para que sea salva. No para que sanara, para que sea salva, como Dios es tan lindo y maravilloso. Dice que él tuvo que someterse a la voluntad del benefactor. Él se sometió a la voluntad de Dios y siguió sabiendo que Jesús sabía, él no sabía lo que Jesús sabía, porque Dios es grande y poderoso. Jesús sabía lo que estaba pasando allí, pero él estaba dando tiempo al tiempo para cuando él pudiera llegar allá, sucediera lo que Jesús quería que sucediera, el milagro. Y vemos, ¿verdad?, que ahí vemos que cuando nosotros estamos angustiados, nuestros hijos enfermos, nuestros seres queridos enfermos, nos angustiamos, nos desesperamos. Yo tuve la experiencia en el proceso del COVID, cuando empezó el COVID, Víctor se enfermó, pero bien, se me puso bien malito. Se llamó el doctor, yo tomando la medicina, pero él se ponía cada vez más mal, y yo le dije, ay Señor, él tiene el COVID. Pero mi solución era Cristo. Yo me puse a orar, Señor, no permita que yo tenga que llevarlo al hospital, no permita que sea esa enfermedad, porque si él la tiene y yo también la voy a tener, estamos solos aquí, ¿qué pasará? Y como pasa a todos nosotros cuando nos angustiamos unas cosas así, ¿a quién clamamos? Si no es a Jesús, Amén. si no es ese Padre Celestial. A Él clame y gloria a Dios, que tuvo 2 semanas bien malito, pero no pasó nada, solamente esa enfermedadcita que se le fue rápido, no pasó lo que uno se imagina, válgame si se muere, ¿qué voy a hacer yo? Y máximo en el preciso momento, cuando el COVID estaba en todos sus apogeos. Bendito el Señor, pero qué bueno que tenemos a quien ir, bendito el Señor. Triste aquellos que no saben a quién ir, a quién acudir, bendito el Señor. Aleluya, porque no han recibido a Jesús o porque no creen, o verdad que sí, no tienen esa fe para creer, bendito el Señor, en Jesucristo, en que puede hacer un milagro, en que está con ellos, en sus promesas, bendito el Señor, aleluya. Y por eso es que nosotros tenemos que seguir predicando, bendito el Señor, aleluya, donde quiera que vayamos, bendito el Señor, siempre cuando el Señor nos abre una puerta, por ahí, bendito el Señor, introducir las buenas nuevas de salvación, bendito el Señor, aleluya. Pero muy importante, aleluya, vamos a verlo más adelante, ¿verdad? Cómo Jesús le habla a Jairo, que es la misma actitud que tenemos que tomar nosotros, aleluya, en medio de la angustia, bendito el Señor, aleluya. Noemí, léeme la 2A. Santo el Señor. La A. Debemos reconocer que la
alguna manera para no dejar que el caso de la mujer sanada del flujo siga glorificando la Señora. Para acabar de oscurecer su horizonte, tal como él lo había estado teniendo, mientras Jesús aún hablaba con la mujer, un mensaje de impacto llegó a él. Su querida hija acababa de morir. Una sombra de luto se reflejó en su rostro y hubo en el momento de desconsuelo y pérdida su esperanza. Pensó que quizás tenía razón lo que le decía. ¿Para qué molestar más a maestro? Y ese grado de caimiento moral llega a una persona cuando crece que ha perdido toda posibilidad de resolver su problema más urgente. Pero Jesús luego oyó lo que se decía, vino al principal de la sinagoga. No temas, cree solamente. Amén. Bendito el Señor, aleluya. ¿Verdad? Vemos aquí, Jairo llegó corriendo donde Jesús, se tiró a sus pies, le dijo, necesito que vayas a mi casa, mi hija está muy enferma. Y él estaba con esa angustia, esa desesperación, la multitud. Yo me imagino que era, cuando dice una multitud, era mucha gente, bendito el Señor, entre niños, hombres, mujeres, todo el mundo quería acercarse a Jesús, tocar a Jesús, que Jesús orara por ellos, que Jesús sabía la necesidad de cada cual, bendito el Señor, y en medio de todo eso apareció la mujer del flujo de sangre, tocó el manto de Jesús con fe, es sanada. Jesús se da cuenta que poder salió de él, bendito el Señor, y se siguió deteniendo más la situación, y Jesús no acababa de llegar a la casa de Jairo, bendito el Señor, aleluya. Y ahora, para colmo de colmo, vienen y le traen la mala noticia a Jairo, que la hija, que su niñita había fallecido, bendito el Señor. Dice, ¿verdad?, que muchas veces las tragedias y dificultades que surgen en la vida juegan un papel muy importante en nuestro carácter y en nuestra búsqueda de Dios, aleluya. Porque muchas veces cuando estamos pasando por el momento difícil es cuando más oramos, cuando más ayunamos, bendito el Señor, cuando más buscamos la presencia del Señor, clamamos a Él, buscamos su auxilio, su refugio, aleluya, escuchamos música que alaba a Dios, aleluya, buscamos la emisora cristiana, bendito el Señor, buscamos mensajes, ahora que tenemos el acceso a la internet, bendito el Señor, en esos días que yo estuve enferma, yo estaba buscando los mensajes que yo sabía que me iban a edificar, bendito el Señor, aleluya, y Dios ponía muchos mensajes acerca de la oración, y yo decía, eso es lo que el Señor quiere, que yo esté orando todo el tiempo, bendito el Señor, y aún con el dolor, ¿verdad, Canita? Bendito el Señor, pero ahí uno presentando las peticiones, presentando a la gente, bendito el Señor, las situaciones, aleluya, o sea que la crisis a veces, o yo diría para nosotros los creyentes y para mucha gente de afuera, la crisis lo que hace es que nos bendice, aunque en el momento no parezca, bendito el Señor, pero sí, nos bendice. Y hay un libro de un señor, un pastor que se llama Charles Stanley, que se titula Las bendiciones del quebrantamiento. Y yo empecé a leer ese libro y ese libro está tremendo, bendito el Señor, aleluya. Pero ¿qué pasa? Que él lo que se refiere es los procesos que él pasó en la vida, cómo lo llevaron al pastorado, bendito el Señor, aleluya. Hay muchas cosas muy difíciles, bendito Dios, pero cómo el Señor canalizó todas aquellas circunstancias para llevarlo al cumplimiento de la palabra que Dios le había dado en su niñez, bendito el Señor, ¿verdad? En ese mismo tiempo, bendito el Señor, que Jairo está en su desesperación,
Entonces todo se detuvo. Bendito el Señor, aleluya. Pero aquí vemos que cuando, aleluya, sucede, ¿verdad? Dice, y pasaba el tiempo y Jesús no avanzaba a su casa. Y recibió entonces la noticia que tanto temía. No molestes más al maestro porque tu hija ha muerto, bendito el Señor. Y una sombra, Pero de que el Señor quiere mucho tiempo que nos desesperemos. Pasa tiempo, pasa quizá inmediatamente, pero es cuando Dios llega el momento que es, no el momento de nosotros. amén, amén, bendito el Señor. Y yo, mientras yo leía esta parte, me acordaba el himno de Roberto Orellana, que es como narrado, que dice, ¿verdad? No molestéis más al maestro porque tu hija ha muerto, y él hace la voz, ¿verdad? Que dice, ha muerto mi hija, y lo dice con esa angustia tan fuerte, bendito el Señor, aleluya. Imagínense ustedes, una sombra de luto se reflejó en su rostro y hubo en él un momento de desconsuelo y pérdida de esperanza, bendito el Señor, aleluya. Que es una de las cosas que nosotros nunca debemos perder, la esperanza, bendito el Señor, aleluya. Como dice la palabra, bendito el Señor, que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y nosotros, por más difícil que veamos las situaciones, nunca debemos perder la esperanza, bendito el Señor. Poderoso el Señor. Y hay personas que lamentablemente, bendito el Señor, en un momento de angustia, hay un caso muy triste y lamentable que yo ya hablaba ayer con la hermana Aida, bendito el Señor, del barrio de nosotros en Altozano. Estaba pasando esa niña, ¿verdad? Esa ya adulta, por una angustia tan fuerte, su mamá encamada, su papá ciego, y ella se encontraba sola trabajando con la situación. ¿Y qué pasa? Que la muchacha, para colmo, el hogar donde vivían sus padres, los hermanos herederos dijeron, se tienen que ir de ahí porque la casa es de herencia y la vamos a vender. Y entonces la cosa se siguió complicando. Yo no sé si Marci escuchó eso pasó en Altozano, bendito el Señor. Y lamentablemente la muchacha se privó de la vida, bendito el Señor. No buscó ayuda, no buscó solución, bendito el Señor, aleluya. Tomó una decisión muy trágica, muy difícil, aleluya. Y cuando, ¿verdad? Yo lo supe, yo no la conocía, pero me dio tanta tristeza porque uno sabe que siempre hay solución a los problemas, aunque se vean lo más oscuro, bendito el Señor. Como una vez me decía una hermana, cuando el día está más oscuro es que pronto va a amanecer, bendito el Señor. Pronto vas a ver la luz, bendito el Señor. Y esa es cuando nosotros nos vemos que ya con todo lo que yo haga, no puedo hacer nada por más que yo quiera, pues mira, hacer como la mujer de flujo de sangre, arreguindarse del manto de Jesús. Señor, en tus manos estoy, ya yo llegué hasta aquí, ahora te toca a ti. Y ahí cuando nosotros decimos eso, ahí es cuando Dios se glorifica. Bendito el Señor. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Aleluya, por eso. Poderoso el Señor. Aleluya. A ese grado de decaimiento moral llega una persona cuando cree que ha perdido toda posibilidad de resolver sus problemas más urgentes. Muchos han recurrido a salidas inútiles o dañinas, ¿verdad? Algunos se refugian en el alcohol, en las drogas, bendito el Señor, en diferentes cosas, ¿verdad? Poderoso el Señor. Pero estaba la voz de Jesús de esperanza. No temas, cree solamente. Bendito el Señor, aleluya. Marci, la 2B. Amén. Un Dios poderoso que llega en el momento oportuno. ¿Esa es? Amén, sí. Sí, amén, amén. Que leía el maestro, y no lo entiendo mucho. 27 al 39. Amén. Dice, y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho
entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta sino duerme. Podemos asegurar sin temor a equivocarnos que Jesús no ignoraba lo que estaba sucediendo en casa de Jairo. Fue intencional el haberse detenido a fin de que la situación llegara a un nivel crítico para mostrar su poder. El Señor tomó las medidas recomendables para enfrentar esta situación. Lo primero que hizo fue despedir a la multitud y pedir a todos que no los siguieran. Los únicos que escogió para que le acompañaran y sirvieran de testigos del milagro que iba a realizar fueron Pedro, Jacobo y Juan. La segunda acción decisiva que tomó Jesús al llegar a la casa de Jairo fue ordenar que se calmara, ya que allí se encontró con el alboroto y la bulla de los que lloraban y lamentaban mucho. 5:39. Muchos se privan de las bendiciones divinas porque hacen muy notorias sus infortunios y a causa de sus alborotos, de sus quejas, no dan lugar a oír la voz de Dios en su angustia. Las palabras de Jesús, la niña no está muerta, sino duerme, no se refería a que se tratara de un desmayo o un simple letargo. Lo que daba a entender más bien era que ella dormía el sueño de la muerte. Amén. Gloria a Jesús, aleluya. ¿Verdad? En medio de todas las circunstancias, un punto bien importante fue que Jesús le habló, ¿verdad? Esta en la parte anterior fue que se me quedó ese punto muy importante. Las palabras de Jesús. Jairo recibió 2 mandamientos. Solo tenía que obedecerlos. Y eso fue, no temas, cree solamente. No temas. Desalojar el temor del corazón es el primer paso en el proceso de la victoria. Bendito el Señor. Y que mucho tenemos que pelear con los miedos y con los temores. Aleluya. Que tratan de venir, que tratan de llegar a nuestra vida para calcomer, ¿verdad que sí? Nuestra mente. Y ver cosas a veces que no han llegado y que tal vez no van a pasar de esa manera. Bendito el Señor, y nos angustiamos, bendito el Señor, aleluya, por las situaciones. Pero nosotros tenemos que, Jesús nos dice, no temas, bendito el Señor, no temas, aleluya. Y qué difícil se nos hace no temer, bendito el Señor. Solamente decirle, Señor, ayúdame, aleluya, fortaléceme. Señor, echo fuera en tu nombre este temor que me está llenando mi corazón. Aleluya. Y el segundo mandamiento, cree solamente. Al que cree, todo le es posible. Qué bueno que las únicas cosas que nos pueden dar triunfo están a nuestro alcance. Solamente 2 cositas, no tener miedo y creer, y ya está, bendito el Señor, aleluya. Eso es poderoso, bendito el Señor. Pero creer en ¿quién? En Jesucristo. Amén. Y nos sigue diciendo aquí, Jesús no ignoraba lo que estaba sucediendo en casa de Jairo. Él lo sabía. Bendito el Señor. Él sabe todas las cosas, ¿verdad? Sabe lo que sucede en cada uno de nuestros hogares. Dios permitió que la situación llegara a un nivel crítico para poder mostrar su poder, que eso lo hablamos ahorita. Y Jesús lo que hizo fue, bueno, mis hijos, los tengo que dejar, se quedan aquí tranquilitos, no me sigan, bendito el Señor, porque yo tengo algo que hacer muy importante, poderoso el Señor. Y allí Él le dijo a los 3 muchachitos que siempre andaban, ¿verdad? Yo digo, del grupito, pues esos 3, porque sabía que esos 3, ¿verdad? Pedro, Jacobo y Juan, aleluya, bendito el Señor. Dios los estaba preparando para luego el ministerio que ellos iban a tener, por eso Él los llamó, bendito el Señor. Pedro, Jacobo y Juan los llamó y le dijo, esa fue la primera vez que Jesús los llama y le dice, acompáñenme, porque Jesús sabía que ellos iban a presenciar un milagro poderoso, bendito el Señor, aleluya. Y como dice también el expositor y dice la Biblia, que también para los momentos muy especiales o momentos difíciles también, es mejor contar con 2 o 3 testigos, para que así se sepa bien qué sucedió allí, bendito el Señor, aleluya. Número 2, Jesús llegó a la casa de Jairo y se encontró con la bulla y el alboroto. Esto era muy común en aquellos tiempos, bendito el Señor. A veces, no sé si era que le pagaban a las personas
pero para que lloraran. Bendito el Señor, como decía, ¿verdad? Las lloronas. Bendito el Señor, aleluya. O los llorones, yo no sé si también habían hombres. Bendito Jesús. Pero sí, tenían un grupo de personas para hacer esa labor, para llorar y gritar y lamentarse. Aleluya. Dice aquí, ¿verdad?, que la obra de Dios siempre se realiza en paz y tranquilidad del corazón. Algunos alborotan tanto que no dan lugar a oír la voz de Dios en su angustia. Bendito el Señor, aleluya. Y eso es bien importante, que cuando nosotros estamos pasando por un momento de crisis, afinemos nuestro oído a la voz de Dios, a ver qué Dios nos quiere decir. Aleluya, en el proceso que estamos pasando. A veces queremos escuchar la voz de Dios rápido y pasa el tiempo y hay como un silencio que a veces ese silencio nos desespera. Y dice, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Cuándo, Señor? Pero solamente Dios te dice, espera, cree solamente, no tengas temor, que yo estoy obrando en tu hijo, en tu nieto, en tu familia, yo estoy ahí presente. Y Jesús sale y dice, la niña no está muerta, tan solo duerme. Bendito el Señor. Y ahí mucha gente se burló, bendito el Señor, de esas palabras, ¿verdad? Como dice aquí, el sueño de los muertos, o sea, el sueño de la muerte, bendito el Señor, pero que todo su organismo, aunque estaba ya, su alma no estaba allí, su espíritu no estaba, pero sí estaba aquel cuerpo inerte, pero que el Señor lo iba a vivificar, el Señor le iba a dar vida, bendito el Señor, aleluya. Carmen, ¿tú tienes expositor? Ok, bendito el Señor, aleluya. Amén, amén, aleluya, bendito el Señor Jesús. Hermano Fidel, la 2A, bendito el Señor. Ya estamos casi terminando. La 3A, bendito Jesús. Versículo 40 dice, y se burlaban de él, mas él echando fuera todo, tomó el padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Okay. Dice, la incredulidad y la burla impiden los milagros. Dice, fue necesario que Jesús tomara a otras medidas de orden, las cuales se consideraban como técnicas pastorales en la administración. Lo primero que Jesús consideró fue echar fuera a todo. Era necesario desalojar el ambiente para concentrar la atención en el milagro que iba a realizar. Bien, ¿verdad? Como dice ella, había muchas personas que eran incrédulos y dentro de la incredulidad pues, lo que hacen que explotan, ¿verdad? Y vemos que Jesús decidió, ¿verdad?, tomar la decisión de echar fuera a todos los que estaban allí porque se estaba comentando, ¿verdad?, y viendo criticando las cosas que estaba haciendo Jesús, ¿verdad? Y Jesús pues los echó fuera y solamente llamó pues, a quien tenía que llamar, ¿verdad?, al padre y a la madre, que era el padre había pedido ayuda, ¿verdad? Tenía fe por cuanto había buscado la ayuda, ¿verdad?, de Jesús para que Jesús realizara el milagro, ¿verdad? Dice, la segunda medida fue tomar al padre y a la madre de la niña. Nadie más que los padres tenían que hacer uso de una fe poderosa. Además, era un padre especial, un líder del pueblo, Jairo era un líder en aquel pueblo, ¿verdad? Y vemos que era una persona seria, ¿verdad? Que estaba allí, y Jesús pues lo conduce, ¿verdad?, para que pueda ver, ¿verdad?, lo que él iba a hacer por cuanto él había tenido la fe de buscar la ayuda en él. Dice, una tercera acción muy importante para los que se enfrentan a situaciones complicadas fue tomar a los que estaban con él, es decir, Pedro, Jacobo y Juan. A los ministros cristianos se les recomienda también acompañarse de personas de confianza al enfrentar casos serios en el ministerio. Ese es uno de las cosas más importantes, ¿verdad?, en el ministerio de un pastor, ¿verdad? Cuando hay una necesidad o algo, tiene que rodearse de las mejores personas, ¿verdad?, de las personas de confianza que están dispuestos, ¿verdad?, a hacer lo que hay que hacer, ¿verdad?, y buscar
la manera de estar bien con Dios, ¿verdad? Porque nadie puede, ¿verdad? Un pastor de que vaya a resolver un problema, vaya a sacar en situaciones, porque ha sucedido, ¿verdad? Cuando hay situaciones determinadas o cosas, ¿verdad? No se va a llevar a personas que no están bien preparadas, imagínate. Y es una de las cosas que hay que tener mucho cuidado. Y aún están situaciones, ¿verdad? Donde la iglesia hay situaciones, hay momentos que el mismo pastor dice, hay que estar en comunión, sigan orando. ¿Por qué? ¿Por qué piden eso? Porque siempre que hay una manifestación o algo, hay quien esté pendiente a lo que está pasando. Por eso Jesús en ese momento, ¿qué hizo Jesús? Sacó todo ese tipo afuera. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacían? Estorbando. Esa gente estaba para criticar, para mirar a ver qué sucedía y todas esas cosas. Y en todos esos casos ha sucedido dentro del tiempo que yo llevo en la iglesia, pues he visto cosas cuando aún los pastores dicen, mira, vamos a estar en comunión, vamos a orar a Dios, mira, que no esté observando ni velando, están en comunión orando. ¿Por qué? Porque hay momentos que hay que estar bien delante de la presencia de Dios, porque hay manifestaciones demoniadas, otras cosas que pueden salir de una persona, pero si la otra no está en comunión, puede también caer en esos procesos, en esos problemas. Es como cuando en un momento dado que Jesús sacó los demonios de aquel endemoniado. ¿Qué hizo los demonios? Le pidieron a Jesús que le permitiera entrar en los cerdos. Hay momentos que sucede en la iglesia y cosas, hay personas que no están en comunión, hay momentos que verdaderamente hay que estar bien delante de la presencia, buscando la presencia de Dios y clamando a Dios. ¿Qué hace la gente a veces? Observando, mirando y hablando y haciendo cosas que no debe ser. Por eso hay que estar muy cuidadoso, y cuando hay momento que el pastor tiene que bregar con situaciones, quizás en familiares, ¿qué hacen? Y va a ser la mejor persona que están con él, ¿verdad? Dice, a los ministros cristianos se les recomienda también acompañar de personas de confianza en frente a tan serio en el ministerio. Dice, finalmente Jesús entró donde estaba la niña. El acercamiento al ser humano es la característica esencial de Cristo y el Evangelio. Dice, hay momentos en que se debe recurrir a la privacidad, llegar a la intimidad de la persona a quien ministramos. No siempre se debe actuar en público, especialmente cuando se trata de la familia. Hay un momento, hay cosas que no hay yo diría para dar exhibición de cosas, ¿verdad? Hay que ir directamente y buscar los mejores recursos y el momento donde Dios se glorifique, ¿verdad? Y no exhibirse con, hace mucho que quieren para engrandecerse ellos. No, que Dios me usa o algo. Mira, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Hay cosas que hay que ir y clamar a Dios, ¿verdad? Porque la gloria para quién es. La gloria y la honra siempre para Dios. El hombre, el pastor o el que Dios usa, es un instrumento en las manos de Dios. Por ende, la gloria es de Dios, ¿verdad? Y hay muchas veces que dicen, para que yo crean que yo soy un grande o esto, aquello. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Hay que dar siempre la gloria a Dios en esos momentos. Por eso a veces la privacidad, ¿verdad? Oculta y eso, porque dice Dios que lo que nosotros hacemos en oculto se hace a la luz, ¿verdad? Sale a la luz, ¿verdad? Y si Él te usa, pues Dios va a manifestar, Dios va a permitir que te vean como un hombre, una mujer de Dios. Pero cuando a veces se trata de universidades para que lo conozcan, pues no está. La gloria siempre es de Dios. Amén, amén. Bendito el Señor, aleluya. Eso, ¿verdad? Bendito el Señor, que traiga, hermano. Ahora con las redes sociales se ve mucho, bendito el Señor, lamentablemente, que las personas aleluya, cosas que deben de ser privadas, que son para la iglesia, bendito el Señor, pues las exponen al público en general y se convierte como en un show, ¿verdad que sí? Bendito el Señor, en algo, una exhibición, bendito el Señor, y muchas veces la gente de afuera, pues, lógicamente no entiende. Bendito el Señor, para los que se pierden esto es locura. Y eso mismo dicen, ¿verdad que sí? Los comentarios están locos y etcétera. Bendito el Señor, tantas cosas. Poderoso es el Señor. Todo tiene un orden en el Señor, aleluya. Y Jesús demostró y le enseñó a sus discípulos lo que Él llamó con Él, que todo era en un orden, bendito el Señor, para que el Señor se glorificara. Estuvieron las personas que tenían que estar allí en aquella habitación, sin ruido,
sin alboroto, y Jesús solo con una palabra hizo el milagro. Ramona, ¿me puedes leer la última? Bendito el Señor. Dice, y tomando la mano de la niña, dijo, Talita cumi, traducido es niña, así que dijo, levántate. Y luego la niña se levantó, andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se diese de comer. Esta partecita es la última parte de este relato donde el Señor primeramente dice la resurrección de la hija de Jairo no fue solamente el evento local e histórico de la ciudad de Capernaum. Dice, dos observaciones debemos hacer cuando la frase de Jesús le diera a la niña. La primera, le dio una orden como si hubiera estado viva y atenta a su voz. Niña, levántate. No podemos calificar esto como prosopodia, es decir, atribuir características a seres vivos, seres inamudados o calientes de vida, en todo el sentido de la palabra. Pero hay algo que eso es el estilo de la comunicación, ya que ese momento, aquel cuerpo no era más que un cadáver. Lo segundo, ¿verdad? Vemos que el Señor habló el idioma de la niña, que era arameo, ¿verdad? Para que así ella pudiera entender. Yo me imagino que para Lázaro fue igual, aunque para Lázaro le dijo ven fuera. Okay. Luego la niña se levantó y andó. Este acontecimiento era algo que jamás se había dado. Con razón, pues, los que lo presenciaron se espantaron grandemente, ¿verdad? Esta partecita me gustó porque aunque el Señor escogió a algunas personas, yo me imagino la mamá y el papá, porque la mamá y el papá sabía que el Señor iba a hacer algo en el problema. Y los apóstoles para que ellos pudieran ver la gloria de Dios. Y aún así dicen, ¿verdad?, que al ellos ver la niña levantarse, como que es cierto, está pasando, que no pasa, no pasa. Las dos recomendaciones que Jesús hace en el versículo 44 revelan dos aspectos importantes en su ministerio. Por una parte, su éxito no dependía esencialmente de los milagros físicos realizados. Había una base más estable, el propósito divino de la salvación, que fue lo primero que él le dijo, como dice Juanita. Por ese mismo es para evitar la explosión popular que pudiera estorbar sus planes de expansión ministerial. Claro, lo que tú dijiste, algunas veces nos ponemos, pues, debemos de identificar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, pero hay ocasiones donde hay personas que lo cogen para show. Él les mandó mucho que nadie lo supiese. La última orden del Señor a los padres que se diese de comer nos da la idea del cuidado que Él tiene hacia el ser humano y comprensión por sus necesidades. Yo me imagino que como ellos estaban, como pasó, no pasó, es cierto, no es cierto, pues el Señor le dijo, denme de comer para que vean que esta vida es real. Amén, bendito el Señor. Hermosa conclusión, ¿verdad? Una historia con un final muy, muy, muy feliz. Bendito el Señor, aleluya. ¿Verdad? Aquí vemos el milagro de la resurrección. Bendito el Señor Jesús. La primera persona a la que Jesús resucita. Bendito el Señor, aleluya. Poderoso es el Señor. Jesús hizo uso de sus facultades divinas para realizar este primer milagro de resucitar a aquella niña. Y Jesús hizo algo muy delicado, que fue que tomó la mano de la niña, y yo meditaba cuántas veces Jesús ha tomado en nuestras manos.
bendito el Señor, para resucitarnos, bendito el Señor, aleluya, para levantarnos, bendito el Señor, aleluya, porque a veces estamos estancados, como decía la hermana Ramona en el mensaje del jueves, bendito el Señor. A veces nos estancamos y el Señor no quiere que nos estanquemos. El Señor Jesús quiere que nosotros sigamos caminando, bendito el Señor, aleluya. Y le habló con su palabra, ¿verdad? Y aquí nosotros la tenemos, todos los días con nosotros su palabra. Aquí se trataba del ser más amado de aquella familia. Y Jesús actuó con toda sensibilidad, bendito el Señor, aleluya. Tanta sensibilidad que hasta utilizó el lenguaje que utilizaban normalmente allí en aquella casa, porque tal vez el idioma principal era el hebreo, ¿verdad? Pero ¿qué sucedió? Utilizó lo que ellos mejor conocían, bendito el Señor, aleluya. No le buscó palabras difíciles, sino que le dijo, Talita Kumi, bendito el Señor. Y la niña se levantó y andaba, bendito el Señor, aleluya. Y así sucede también con nosotros, bendito el Señor, cuando estamos pasando por el valle de sombra y de muerte, como dice ese salmo, como dice la palabra, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, bendito el Señor, aleluya. Y nosotros, nuestra confianza, como dice el corito, nuestra confianza está puesta en 3, y esos 3 se convierten en uno. Jehová es mi fortaleza, Cristo es mi refugio y el Espíritu Santo me acompaña. Amén. Que Dios les bendiga mucho, hermano.